¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues ha llegado una nueva entrega de la popular saga cinematográfica Puñales por la espalda. Esta cuarta parte la han protagonizado nada más y nada menos que Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa, y en este vídeo vamos a analizar los mejores momentos de esto que ya es un clásico del cine moderno. Venga, ¡al lío! Bueno amigos, pues seguimos con lo que pasó ayer en el Bernabéu. Tenéis un vídeo bastante extenso sobre el encuentro de ayer en el que el Real Madrid le ganó 2-0 al Real Oviedo. Pero realmente en ese vídeo hablaba poco de lo que había pasado en el campo y sí hablaba bastante de todas las cosas que estaban rodeando esa semana tan convulsa que está viviendo el Real Madrid. Y sin embargo, en el vídeo, seguramente que os disteis cuenta, no incluí el que fue el gran momento de la noche o el momento más importante post partido, que fue ese cruce de declaraciones entre Mbappé y Arbeloa. Y la explicación es muy sencilla. Normalmente cuando acaban los partidos me pongo a grabar directamente el análisis de los mismos, y más aún cuando juega el Real Madrid, porque normalmente sus jugadores no suelen conceder ninguna declaración a los medios. Sabéis que hay una guerra abierta entre el Real Madrid y la Liga, y que las pocas declaraciones que hacen los jugadores del Real Madrid suelen ser a Real Madrid Televisión, y por tanto no suelen decir muchas cosas. Y por eso, pues sobre todo cuando juega el Real Madrid, me pongo a grabar directamente el análisis, porque entiendo que lo que se va a contar o lo que se va a comentar por parte de los protagonistas después del partido no va a tener mucha relevancia. Grave error en el caso de ayer, pero claro, tampoco soy adivino. Y también os diré una cosa, no hay mal que por bien no venga, porque los que visteis el vídeo, pues ahora, con la confirmación verbal de Mbappé, pues vais a entender muchas de las cosas que yo os contaba en ese vídeo y que a lo mejor en el momento de verlo, pues no entendisteis, o os quedasteis cortos, o a lo mejor incluso ni os las creíais, pero apareció luego Mbappé y verbalizó punto por punto, pues como digo, muchas de esas cosas que yo os contaba en el vídeo, sobre todo de dónde viene el cabreo de Mbappé, de dónde viene ese pulso que le está echando al club, y por qué han pasado muchas de las cosas que han pasado en la última semana. Bueno, pues allá apareció Kylian y pues eso, punto por punto, confirmando cosas. Lo primero que tengo que decir es que el otro día, cuando hablé de que el Real Madrid era un colegio en el que el director, en este caso su presidente Florentino Pérez, había puesto pues el colegio en manos de los alumnos y que le había quitado todo el poder a los profesores, me quedé corto. En un colegio se supone que los alumnos más o menos tienen una edad que les hace tener cierta madurez o cierta conciencia, ¿no? Pero esto que estamos viendo últimamente, la palabra colegio se le queda grande. Yo creo que hay que hablar de parvulario, ¿no? Que es ese colegio para niños más pequeños, de unos 3 4 años, donde bueno, van ahí un poco al patio, se divierten, se entretienen, se pegan los unos a los otros y bueno, hacen cosas de niños, ¿no? Y más se parece este Real Madrid a un parvulario que a un colegio. Como me gusta ordenar las cosas, antes de opinar, vamos a localizar los hechos, todo lo que sucedió ayer, y luego pues vamos comentando. Lo primero es que Mbappé elige ayer salir voluntariamente a lo que se conoce tradicionalmente entre los medios como a dar un canutazo, ¿no? Que es ponerse ahí delante de toda la gente, tanto medios de radio como medios de televisión. Primero atendió a las televisiones y luego atendió a las radios, a contestar preguntas y básicamente a contar su película. No es habitual, en los últimos meses se ha visto muy poco. Creo que hacía más de 2 meses que un jugador del Real Madrid no se ponía delante de todos los medios. Como os contaba antes, lo que suelen hacer es hacerle las declaraciones estándar a Real Madrid Televisión y luego los medios van tirando de ahí, ¿no? Pero esto que hizo ayer Mbappé, de ponerse delante del resto de medios nacionales e internacionales a contar sus historias y a responder preguntas, esto hacía más de 2 meses que no se veía en un partido de Liga. Mbappé le pide, supongo, permiso. Bueno, permiso, nadie le va a decir que no a Mbappé, obviamente. Si quiere hablar, no le va a decir nadie, pues no puedes hablar. También es cierto que creo que si la gente de prensa del Real Madrid hubiera sabido de lo que quería hablar Mbappé, pues es muy posible que lo hubieran advertido y que lo hubieran intentado convencer de que no lo hiciera. Pero yo supongo que la gente de prensa del Real Madrid dijo, pues mira,
a este hombre le han pitado, este hombre ha tenido ahí unas polémicas esta semana, no estuvo en el clásico y oye, pues le apetecerá transmitir algún tipo de mensaje, quién sabe si pedir algún tipo de disculpa, bueno, pues que hable, claro. Lo que no sabía esta gente es lo que Mbappé tenía preparado, que era pegarle una rajada histórica a Álvaro Arbeloa. Bueno, se dice muchas veces que Mbappé es un tío muy listo, que es un tío muy inteligente. Podemos añadir también ahora a esa ristra de adjetivos, pues la palabra de que también es un tío muy calculador, porque obviamente todo lo que hizo ayer Mbappé estaba milimétricamente calculado y nada, absolutamente nada, dejó al azar y el mensaje que quería transmitir era muy claro. Mbappé, y así lo verbalizó él ayer, tiene un queme importante con el club a raíz de la salida de Xabi Alonso. Mbappé se sentía cómodo con Xabi Alonso. Xabi Alonso, además, entre las dos figuras, entre las dos estrellas del equipo, entre Vinicius y Mbappé, se había decantado claramente por Mbappé y Mbappé se sentía cómodo. Estaba a gusto, estaba marcando muchos goles y entendía que el equipo más o menos estaba funcionando. En el momento en el que ve que la otra parte del vestuario, la que no quiere a Xabi Alonso, acaba triunfando con la salida de Xabi Alonso, ahí Mbappé y toda la parte y toda la gente, que también la hay, no solamente está Mbappé, que estaban a favor de la continuidad de Xabi Alonso, que se sentían cómodos, que se sentían a gusto con Xabi Alonso, pues obviamente les cambió la cara. Y digamos, la figura más representativa de esa sección del vestuario del Real Madrid, que no quería bajo ningún concepto que echaran a Xabi Alonso, pues es Mbappé. Y como os decía en el vídeo de ayer, sin haber escuchado todavía a Mbappé, todas las cosas que ha hecho Mbappé desde enero, todas tienen que ver con ese cabreo y con esa sensación de que la otra facción del vestuario, la que quería fuera Xabi Alonso, había triunfado. ¿Qué ocurre? Que Mbappé ayer lo que hace es apuñalar a su nuevo entrenador, que es lo que viene a ser pegarle una patada en el culo a Arbeloa para demostrarle al club el principal o el verdadero motivo por el cual lleva cabreado tantos y tantos meses y por el motivo por el cual Mbappé lleva haciendo cosas tan raras en los últimos tiempos, como si el club no lo supiera. El club lo sabe perfectamente, el club no es tonto, y cuando digo el club, pues digo sus principales directivos, ¿no? Como es el caso tanto de Florentino Pérez como de José Ángel Sánchez, como del propio entrenador. A ver si os pensáis que Arbeloa no sabía perfectamente lo que estaba pasando. De hecho, Arbeloa ha dejado bastantes pistas en las últimas ruedas de prensa sobre, bueno, pues lo que estaba sucediendo. Lo que pasa es que evidentemente no lo puede expresar con la claridad con la que ayer, cuando se destapó todo, pues lo terminó expresando. Mbappé ayer, como digo, apuñala a Arbeloa porque habla de que en la primera parte de la temporada el club tenía una estructura y claro, cuando tú hablas utilizas conceptos como estructura de club, obviamente, y estructura de equipo, y el equipo jugaba mejor, pues obviamente estás ensalzando al entrenador que estaba antes, pero claro, también estás dejando por los suelos al entrenador que está ahora. ¿De dónde viene toda esta historia? Bueno, esta historia empieza, como digo, con la destitución de Xabi Alonso. En ese momento, pues Mbappé siente que el club no está haciendo bien las cosas y que es la otra parte del vestuario, encabezada por Vinicius y por Valverde, pues los que se están llevando el gato al agua, y Mbappé no termina de asimilarlo, no termina de tragarlo, y a partir de ahí está totalmente cruzado con el club. Yo ya os decía ayer, que lo podéis mirar en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, por ejemplo, las últimas publicaciones que ha hecho Mbappé, todas están relacionadas con la selección francesa, y es como si el Real Madrid no existiera, ¿no? Que al final, y esto también os lo comenté ayer, era una especie de, ¿no queríais que se fuera este tío? Pues vale, ya se ha ido y ahora resolver vosotros vuestros problemas. Por eso Mbappé, cuando ha tenido que arriesgar para cualquier partido, pues no ha estado. Ha preferido pues no arriesgar y ha preferido pues guardarse. Ha preferido por guardarse y que los que querían que viniera un entrenador nuevo, pues fueran los que resolvieran los problemas. Y eso evidentemente no ha hecho sino que acrecentar el cisma que existe dentro del vestuario del Real Madrid. Porque obviamente en el grupo de Mbappé está Tchouaméni y en el grupo de Vinicius está Valverde, que era otro
de los que pues no tragaba a Xabi Alonso, por diferentes motivos. Muchos de ellos también el propio Valverde los comentó en rueda de prensa. Y luego a partir de ahí, pues se entiende, con ese distanciamiento que ha habido entre ambas facciones, pues se entienden muchas cosas. Se entiende la pelea, por esas tensiones que existen entre el propio Tchouaméni y el propio Valverde. 2 días antes, o un día antes, Florentino Pérez había nominado públicamente a Mbappé como el mejor jugador de la plantilla. Yo creo que en clave renovación, Florentino Pérez está pensando en que la renovación de Vinicius, porque eso yo sí que lo tengo bastante claro, yo creo que Florentino Pérez quiere que continúen los dos, tanto Mbappé como Vinicius, aunque eso cada vez parece más difícil, y de lo que se trata es de encontrar un entrenador que sea capaz de que los dos jueguen en el Real Madrid y que los dos muestren su mejor versión en el Real Madrid. Y por tanto, el deseo del club ahora mismo es tener a Mbappé y tener a Vinicius. Pero claro, tener a Vinicius no a cualquier precio. Por eso yo creo que el otro día, cuando Florentino Pérez, sin ningún tapujo, habla de los muchos goles que ha marcado Mbappé y le nombra sin ningún problema como el mejor jugador del equipo, y cuando le preguntan por Vinicius, lo que hace es decir, pues sí, estamos ahí, ya hablaremos de su renovación, ahora no hay ninguna prisa, tenemos todo un año por delante, pues Florentino empieza a jugar sus bazas y empieza también a decirle a Vinicius, vale, vamos a hablar, vamos a charlar, ya veremos a ver en qué términos renovamos, pero desde luego olvídate de cobrar las cantidades que quieres cobrar y olvídate de estar a la altura de Mbappé, porque ya te estoy dejando bastante claro delante de todo el mundo quién es el jugador más importante del Real Madrid. Bueno, pues son bazas que juegan, son dos partes que están negociando, y obviamente Florentino Pérez, que se querrá también ahorrar sus euros, pues juega también sus cartas, ¿no? De hecho, cuando le preguntan por Vinicius, habla como uno de los jugadores más importantes de la plantilla del Real Madrid. Pues eso, uno más. Pues ¿cuántos? 4, 5, 6. Hay uno que está aquí, al que acabo de nombrar el mejor jugador del club. Luego hay otros por aquí importantes, Vinicius, Bellingham, no sé quién, Courtois, pero estáis ahí. Los demás estáis ahí, ¿vale? El importante es este y los demás estáis ahí. Y obviamente Mbappé, cuando escucha eso, por eso ayer dice que Florentino es el mejor presidente en la misma rueda de prensa en la que raja a su entrenador, pues a Florentino pues lo cubre de loas, ¿no? Es el mejor presidente del mundo, bla, 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 bla. Obviamente cuando Mbappé escucha eso, Mbappé se siente más que legitimado para decir las cosas que dijo ayer. Joder, el dueño del club, el presidente del club, le acaba de nombrar como el jugador más importante del equipo, pues aquí salgo yo ahora y voy a poner mis pelotas encima de la mesa. Y eso es lo que hizo Florentino, legitimar a Mbappé para que Mbappé se pegara la rajada que se pegó ayer, aunque Florentino creo que no midió, porque Florentino lo que estaba intentando creo que era relajar las pretensiones negociadoras de Vinicius. Pero bueno, para conseguir una cosa, al final terminó llevándose la otra. Mbappé en ese canutazo que le da a los medios de comunicación, no solamente raja a Arbeloa, también deja entrever que con él se ha sido injusto y que hubo otros compañeros que estuvieron también fuera cuando él estuvo fuera, pero que solamente se le apunta a él. Que Mbappé, te digo una cosa, no tendrá nada que ver con que a lo mejor los otros compañeros, se está refiriendo a Arda Güler, fueron bastante más discretos que tú y no se pusieron a subir fotos y no se pusieron a hacer cosas raras. Pues sí, estarían fuera como tú, pero fueron bastante más listos, fueron bastante más discretos. Listos no sé, porque como os decía ayer, en el vídeo de ayer, muchas de las cosas o la mayoría de las cosas que hace Mbappé están absolutamente medidas, y Mbappé en estos meses lo que se ha preocupado muy mucho de mostrarle a la gente es de que el club va por un lado y él va por otro, y que mientras en el club hay nubarrones, él sonríe, y que mientras en el club se juegan, pues eso, el perder una liga de forma matemática y entre comillas la humillación que supone perder ese título delante del eterno rival como es el Barça, pues él está en su casa subiendo un post en Instagram cuando el partido está 2-0 y cascándote ahí un ala Madrid después de haber estado pues toda la semana por ahí fuera de vacaciones, que ayer dice que no, que él de vacaciones no estaba, que estaba tratándose. Él lo que quiere dejar o manifestar públicamente y que quede muy claro es que él está por un lado y el club va por otro, que forma parte, como digo, de ese club, de ese
pulso, perdón, que os contaba ayer, que tiene Mbappé por el club, por la salida de Xabi Alonso. Si es que ese es todo el trasfondo del tema. Obviamente hay algún factor que también ha agravado esa relación entre Mbappé y el Real Madrid, que es todo lo que pasó con la rodilla, que también os lo contaba en el vídeo de ayer. El germen es lo de Xabi Alonso, pero lo de la rodilla no hizo sino que enturbiar esas relaciones e incrementar el pulso de Mbappé contra el Real Madrid, porque al final no os olvidéis, y si no lo sabéis, pues ya os lo cuento yo, aunque supongo que muchos lo intuiréis, quien filtra el problema y la confusión que tuvieron los servicios médicos con el tema de la rodilla de Mbappé, quien se lo filtra a los medios franceses es el propio Mbappé. Y aunque luego el propio Mbappé lo desmiente, y ayer en la rueda de prensa, cuando le vuelven a preguntar por el tema, dice esa frase mítica de el Real Madrid nunca se equivoca, Mbappé hace eso aun habiendo sido él quien ha filtrado todo el problema, porque se lo pide su presidente y porque hay un pollo, como es lógico y normal. Te has equivocado de rodilla, máquina. Es una cosa que deja en muy mal lugar a los servicios médicos del Real Madrid. Florentino Pérez le pide que desmienta eso y Mbappé lo hace. Pero el mismo que filtra es el mismo que luego está desmintiendo, para que también entendáis un poco el juego y cómo funcionan todas estas cosas, que muchas veces la gente o los aficionados le echan culpa a la prensa y os inventáis y hacéis y decís y contáis, y son los propios jugadores los que en cuestión de 2 días te dicen una cosa y a los 3 ratos te dicen absolutamente la contraria y se quedan tan anchos. Bueno, pues eso, que ayer, legitimado por su presidente, pues Mbappé tira contra todo, tira contra algunos compañeros, tira también contra el propio Arbeloa, y Arbeloa todo esto le pilla de sorpresa. Yo creo que hay un error importante en la gente que lleva la comunicación del Real Madrid en no advertir a Arbeloa de lo que está pasando, porque Mbappé lo hace con toda la mala hostia del mundo. Esto es así. Mbappé sabe que primero tiene que hablar el entrenador del Oviedo, Almada, y que luego, cuando acabe Almada, aparecerá Arbeloa. Por eso Mbappé sale tan rápido, le veis vestido tan rápido, se ducha rápido y habla para que cuando Arbeloa se siente en el banquillo de tortura, que fue ayer la rueda de prensa para el técnico del Real Madrid, la prensa ya tenga bien calentitas las declaraciones de Mbappé, a Arbeloa le pillen totalmente en fuera de juego porque no le había dado tiempo a verlas, y le acribillen. Y Arbeloa pues sufra, pues eso, lo que sufrió ayer, que es una rueda de prensa que creo que no merecía. Arbeloa ha podido cometer, de hecho ha cometido, creo, bastantes errores como entrenador del Real Madrid, pero desde luego ninguno de ellos justifica la masacre que sufrió ayer por parte de uno de sus jugadores, a los que ha defendido durante mucho tiempo hasta que de repente dejó de hacerlo porque también Mbappé ha propiciado eso. Insisto, la gente de comunicación del Real Madrid debería, seguro que lo sabían, haber conocido las declaraciones de Mbappé, y antes de que Arbeloa entrara en la rueda de prensa, ya que sabían que Arbeloa no había visto esas declaraciones, meterle en una sala y decirle, oye, mira, ha pasado esto, vamos a ver cómo lo gestionamos, por lo menos advertirle al entrenador del Real Madrid de lo que había pasado. Porque es que Arbeloa entró totalmente virgen en la rueda de prensa y claro, pues le pasó lo que le pasó. Las caras que ponía Arbeloa con las preguntas que le hacían los medios de comunicación, pues denotaban que el pobre estaba absolutamente superado. Y de hecho en algún momento llegó a decir, es que no sé ni qué contestarte, le llegó a decir a algún medio, y era normal porque le estaban avasallando con preguntas que le estaban atacando directamente, un jugador suyo le estaba atacando frontalmente y él estaba totalmente indefenso, porque ni siquiera había podido preparar cómo responder ante ese ataque. Como digo, algo totalmente premeditado por Mbappé. Digo que Arbeloa no se merece eso. Arbeloa no se merece eso, primero porque es un técnico al que le quedan 2 partidos en el Real Madrid. Le queda la jornada 37 y la jornada 38 y luego dejará de ser entrenador del Real Madrid y vendrá otro. Hablando, es feo decirlo así, pero yo creo que deportivamente me vais a entender. Ahora mismo, deportivamente o como técnico del Real Madrid, Arbeloa es un cadáver. Está en el suelo y lo que ha hecho un jugador suyo es pues alguien que está en el suelo tirado, dolorido, malherido, molesto, pues le ha pisoteado la cabeza, le ha pisoteado la barriga, le ha pisoteado las piernas y ahí pues le ha pegado unas pataditas y eso es feo y creo que eso no se lo merece nadie, pero menos aún
un entrenador, como digo, que está ya en la puerta de salida, es de ser bastante cobarde y de ser muy poco valiente, es de tener muy pocos códigos, eso es lo que ayer demostró Mbappé, pero es que también se lo está haciendo a alguien que ha mentido muchas veces por sus jugadores. Sí, Arbeloa, para proteger y para defender a sus jugadores, en muchas ocasiones ha mentido en rueda de prensa. No es el único entrenador que lo ha hecho, no es el único. Lo hacen prácticamente todos. Pero yo creo que Arbeloa ha sido especialmente protector con sus jugadores. De hecho, esa es la principal estrategia que sirvió o que siguió Arbeloa desde el minuto 1. No sé si aconsejado por el club, no sé si es algo que surgió de él, pero desde luego todo lo que es la gestión deportiva del vestuario de Arbeloa se ha basado en proteger a sus jugadores y, como os digo, en muchas ocasiones mentir por ellos. Claro, cuando uno de esas personas a la que tú has estado intentando proteger, pues te hace lo que ayer Mbappé le hizo a Arbeloa, pues supongo cómo se sentiría ayer Arbeloa, que llevaba ya varias ruedas de prensa tirándole chinitas a Mbappé, porque una cosa es proteger a tus jugadores y otra es ver cómo uno te está choteando al club, está haciendo como si todo lo que está sucediendo en el equipo con él no fuera, y encima seguir protegiéndole. Por eso, cuando a Arbeloa le preguntan por Mbappé y dice, bueno, a ver si hoy acaba el entrenamiento, para ver si puede completar el entrenamiento, cuando le preguntan permanentemente, ¿va a ser titular el próximo día? Bueno, a ver si puede completar el entrenamiento, como dejando decir, es que no completa un puto entrenamiento, es que siempre cuando quedan 5 o 10 minutos se pira. O lo que dijo del smoking el otro día, que no dio ningún nombre, pero yo creo que todos sabíamos a quién se estaba refiriendo, y el propio Mbappé también se sintió aludido, y por eso también, pues ayer sale a apuñalar a Arbeloa. Arbeloa está muy molesto con muchas de las cosas que ha hecho Mbappé en los últimos meses, y está muy molesto con que Mbappé ni siquiera viajara a Barcelona. Mbappé ayer pues quería hacer la de Talavera de la Reina. El día de Talavera de la Reina, no sé si lo recordáis, si no lo recuerdo yo, es la única vez que, estando tocado, Mbappé ha forzado esta temporada. Y lo hizo para marcar esos goles y batir o igualar ese récord de más goles en un año natural que tenía Cristiano Ronaldo, que ya en su momento os dije que era un récord de chichinabo. Al final no es ni siquiera más goles en un año natural en la historia del fútbol, es más goles en un año natural en la historia de un club, del Real Madrid, que además estaba muy lejos, por ejemplo, pues de ese mismo registro en el caso del Barcelona, ¿no? Messi marcó como 30 goles más, ¿no? Pero Mbappé estaba obsesionado con ese registro y hasta decidió forzar en un partido de nada contra el Talavera de la Reina pues para conseguir ese récord. Y ayer Mbappé quería aprovechar que estaba el Oviedo, un equipo ya descendido, que es el último clasificado, se le está acercando Murici en el Pichichi, y ayer Mbappé, pues supongo que quería ser titular, después de haberse fumado el clásico, meter sus 3 golitos contra el Oviedo, asegurar su Pichichi, asegurar sus números y seguir para adelante. Y Arbeloa dijo, por los cojones. Arbeloa dijo ayer, por los cojones. Y cuando Mbappé dice ayer, que es una frase que retumba mucho y que resuena mucho, pero que es mentira, o por lo menos es una media verdad, no, es que Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero del equipo. No, Arbeloa lo que te ha dicho es que eres el cuarto delantero del equipo para este partido, porque en la propia rueda de prensa, luego a Arbeloa le preguntan y dice, no, en el próximo partido será titular. Para hoy no le veo porque viene de ni siquiera viajar a Barcelona. Y tiene toda la razón del mundo. Es que es lo que suele o lo que tiene que hacer un entrenador, proteger y cuidar a sus jugadores. Y si hay un jugador que no estaba ni para viajar a Barcelona, no le vas a poner los 90 minutos 3 días después o 4 días después. Es que no tiene ningún sentido. Lo que hizo ayer Arbeloa es pura lógica. Pero es que Mbappé, como os digo, Mbappé quería asegurar su pichichi, Mbappé quería meterle sus golitos al Oviedo y le tocó las narices pues que Arbeloa no le pusiera de titular. Y Arbeloa supongo que le dijo, para hoy, vas a ser el cuarto. Y van a entrar antes que tú, pues todos los que numeró Mbappé, que se sabía la lista de memoria. Por eso cuando luego le dicen a Arbeloa, oye, dice Mbappé que le ha dicho esto, Arbeloa se queda cuadro y dice, yo no le he dicho eso en la puñetera vida. En la puñetera vida. Arbeloa lo que le habría dicho es que en el escalafón de ese partido
estaba el cuarto, pero Mbappé lo quiso poner como una norma generalizada, ¿no? O sea, eres el cuarto peor de la plantilla, sin especificar que era para ese partido concreto y sin especificar que se debía a que venía de una lesión que le había impedido estar en el Clásico. Por eso digo que habla de una media verdad, pero que Mbappé decide disfrazarla para dejar todavía en peor lugar a Arbeloa. Y yo creo que Arbeloa ahí actúa bien, porque Mbappé podría estar o no estar para el Clásico. Pero aunque no estuviera físicamente para jugar ni un solo minuto, hombre, el día en el que a tus compañeros, el eterno rival, les va a ganar la liga en su puñetera cara, qué menos que estés por allí, que estés en el banquillo, aunque no vayas a jugar, o que estés en Barcelona, no en tu casa subiendo ahí una foto en Instagram cuando van 2-0 el partido. Yo creo que eso le dolió a Arbeloa y le ha dolido a muchos compañeros de Mbappé en el vestuario. Y por eso Arbeloa no le pone ayer de titular y por eso Arbeloa le pone a Gonzalo, que además cumple marcando un gol y que además prácticamente siempre que Gonzalo juega, cumple, y es de los pocos jugadores a los que el Bernabéu ha aplaudido de forma bastante continuada en la presente temporada. Y no siempre Arbeloa ha sido justo con Gonzalo, esto también hay que decirlo. Y en muchas ocasiones, para poner a Mbappé, aún no estando en las mejores circunstancias, Gonzalo se ha quedado sin jugar bastantes minutos. Y en muchas ocasiones, en lugar de colocar a Mbappé 70-75 minutos y luego sacar 15 minutos a Gonzalo para también darle su partidito, por el hecho de mantener a Mbappé los 90 minutos, eso ha hecho que Gonzalo, que a lo mejor lo estaba mereciendo también, haya jugado menos. Es decir, Arbeloa también en algunos momentos no ha sido justo con Gonzalo, pero ayer en concreto creo que hace bien, dejando a Mbappé en el banquillo y además diciéndoselo antes del partido. Pero a Mbappé, como digo, pues eso no le sienta bien y esa es la intrahistoria de por qué cuenta lo que cuenta luego en la rueda de prensa, en la que Arbeloa pues se queda a cuadros. Bueno, pues esta es un poco la situación de lo que sucedió ayer y supongo que ahora, yo sé que hay gente que va a seguir comprando el relato de que el gran enemigo del Real Madrid es la prensa. Y está muy bien, si es que como escudo, como armadura, está fantástico. Eso que utilizó el otro día Florentino Pérez. Florentino Pérez no sé si lo que pretende es que después de todo lo que pasó ayer en el Bernabéu y después de cómo su principal estrella, a la que él mismo había nominado un día antes como el mejor jugador del equipo, apuñala en directo a su entrenador, no sé si lo que pretende es que los medios de comunicación no lo cuenten. No, como sois de Madrid, como sois madridistas y como esto da mala imagen del Real Madrid, pues no deberíais de contarlo. No sé si eso es lo que tiene Florentino Pérez en la cabeza. Lo que sí tengo muy claro es que los grandes enemigos del Real Madrid, y eso también lo comentaba en el vídeo de ayer, son el Bayern, el Arsenal, el París, el Barcelona, el Atlético de Madrid. Esos son los verdaderos enemigos del Real Madrid y ese es el verdadero muro que va a tener que saltar el Real Madrid en los próximos años si es que quiere volver a la élite. La prensa, pues es gente que se dedica a contar y a opinar de lo que está haciendo el Real Madrid. Yo creo que no habrá de todo, ¿no? Habrá alguno que invente, obviamente, eso es que es absurdo generalizar, habrá seguramente alguno que invente y habrá seguramente alguno que hará daño, del mismo modo que habrá otros que también inventen, pero a favor, y inventen para bien del Real Madrid. Pero quitando esos, lo que es la generalidad de los medios de comunicación, yo creo que hacen bastante bien su trabajo y evidentemente le dan al Real Madrid la cobertura mediática que tiene, que es mucha, y cualquier cosa que pasa en el Real Madrid, tanto para bien como para mal, se magnifica. Pero yo es que creo que eso viene pasando toda la vida, eso no es una cosa nueva en el Real Madrid. Pero en estos momentos en los que las cosas están bastante mal y en los que las cosas no están funcionando, todo lo que es el enclave de las elecciones, no lo voy a repetir porque ya lo conté en el vídeo de ayer y no hace falta volver a repetir las ideas. Si os queréis enterar, pues ver el vídeo de ayer, en el que lo explico con bastante detalle, pero todas esas cosas que están ahora atormentando a Florentino Pérez, pues es muy fácil evadirlas, pues echándole la culpa a la prensa y diciendo que si el ABC y que si el BCV y que si el BCH. Pero yo creo que la gente que es lista, yo creo que la gente que es
normal, la gente que tiene una cabeza más o menos bien amueblada, entiende perfectamente la estrategia y sabe perfectamente dónde está el verdadero enemigo. Y desde luego, si lo que pretende el presidente del Real Madrid es que con todo el sainete que están protagonizando sus jugadores y su entrenador y él mismo, en esa rueda de prensa esperpéntica que dio el otro día, se ha silenciado simplemente porque daña la imagen del Real Madrid, pues en fin, no sé en qué mundo cree que vive. Esto es como lo de Valverde, que también os lo dije en su día. ¿Le habéis visto la cara a Valverde? ¿A que todavía no se la habéis visto? Ni se la vais a ver, ni se la vais a ver. A pesar de el comunicado de Valverde, a pesar de que un día publicó una foto con una gorra, etcétera, etcétera, no le vais a ver la cara a Valverde. No le vais a ver la cara a Valverde porque Valverde y el club no quieren que le veáis la cara a Valverde. Y oye, y me parece bien, pero claro, luego no digas que no ha pasado nada. Luego no digas que no ha sucedido nada. Luego no digas que fue un resbalón y que se dio con la mesa. No, no mientas. No mientas. Todos sabemos lo que pasó aquel día entre Tchouaméni y Valverde. Y hace una semana y media, creo que fue cuando pasó, hace una semana y media, os dije, no le vais a ver la cara a Valverde hasta que se le quite lo que tiene. Y no se la vais a ver. Cuando le veis la cara a Valverde, ya se le habrá quitado la brecha y lo que no es brecha. Pero bueno, es lo que os digo. Vosotros tenéis vuestro cerebro. Como decía el gran José Ramón de la Morena, vosotros os lo alimentáis, nosotros lo que os decimos es lo que está pasando y también os damos nuestra opinión. Muchas veces pues, nos podremos equivocar o podremos tener una opinión diferente a la vuestra, pero por lo menos en mi caso yo intento ser honesto, intento transmitir lo que verdaderamente pienso y desde luego a mí no me mueve ni filias ni fobias, me da exactamente igual si esto le pasa al Real Madrid, si esto le pasa al Barcelona, si esto le pasa al Atlético de Madrid. Lo que pasa que también es verdad que no hago este tipo de vídeos con el Elche. Pues sí, y en el Elche también pasan cosas, evidentemente, pero es que he puesto el Elche como puedo poner a cualquier otro equipo, pero es que la dimensión que tiene el Elche, pues no es la dimensión que tiene el Real Madrid. Y eso, cuando van bien las cosas, es muy bienvenido por la gente del Real Madrid, por su propio presidente, pero cuando van mal, pues no tanto. Y eso es todo, amigos. Pues nada, que enhorabuena, enhorabuena a Mbappé por su papel protagonista en esta cuarta parte de Puñales por la espalda. La verdad que el tío lo ha hecho de maravilla, ha demostrado cuáles son sus verdaderos códigos. Y a Álvaro Arbeloa, pues supongo que como le pasó también a Xabi Alonso, habrá aprendido mucho de esta lección. Y para su próximo equipo, seguramente, antes de defender a viento y marea a los jugadores, se lo va a pensar por lo menos un par de veces. Y eso es todo, amigos. Os mando un abrazo enorme. Nos vemos muy prontito. ¡Chao! Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.